Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en su espacio de entrevista este jueves 13 de octubre. Como lo anticipé, ya está conmigo Sara García y Denis Muñoz. Ambos son miembros de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, y el tema que vamos a desarrollar en estos momentos es un tema que está en coyuntura y en discusión, y es una expresión también estructural de nuestra sociedad en la propuesta de despenalización del aborto. Sara, bienvenida. Un gusto, Carlos, estar acá. Qué gusto poder compartir con las compañeras y compañeros que nos están viendo acerca de estas perspectivas que existen alrededor de la despenalización del aborto, del debate necesario y de una propuesta de legislación que pueda garantizar la salud y la vida de las mujeres. Perfecto, Sara, gracias por estar con nosotros. Denis, bienvenido. Gracias a ustedes siempre por invitarme, y un placer estar acá siempre y a la orden. Quiero aprovechar para darles un contexto muy puntual del tema que vamos a desarrollar en estos instantes. El pasado martes 11 de octubre, la presidenta de la Asamblea Legislativa, diputada Lorena Peña, presentó una pieza de correspondencia en la cual solicita al Pleno del Parlamento salvadoreño reformar el Código Penal incorporando un artículo que señala no punible la interrupción del embarazo en 4 circunstancias: salvar la vida de la mujer gestante y su salud, embarazo producto de una violación sexual o de trata de personas, cuando existe una malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina, y por violación y estupro en caso de menores de edad. Entre los argumentos presentados en dicho proyecto de reforma de ley se destacan el dominio sobre el cuerpo como un principio de libertad y la igualdad jurídica de los ciudadanos y ciudadanas. Además, para generar correspondencia y armonización con las leyes para una vida libre de violencia para las mujeres y la ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra la mujer. También señala la problemática social de los embarazos de niñas y adolescentes producto de violaciones, que según la propuesta de ley son más de 2.000 casos al año. Para analizar entonces este tema están con nosotros Sara García y Denis Muñoz de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Y justamente quiero iniciar el debate pidiendo a la producción que pueda proyectar 2 puntos de vista que surgieron el día de ayer en redes sociales de 2 periodistas, y me gustaría iniciar con esto. Si lo podemos proyectar en este momento en pantalla. Una es del periodista Carlos Toledo y dice así: esto no es valoración a favor o en contra de aborto, pero creo que en este momento el tema principal es crisis fiscal. Diputados, no pierdan tiempo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Tenemos también esta declaración de Carlos Martínez, periodista del Faro. Sacrificaron el debate sobre el aborto estampándolo en un callejón sin salida. Lo importante es sacrificado para desviar atención de lo urgente. Me gustaría iniciar con esto, Sara, para tener tus apreciaciones sobre estos 2 puntos de vista que se dieron el día de ayer. Mira, creo que definitivamente hay temas importantes, hay temas relevantes en nuestro país. Sin embargo, difiero de esta visión que me parece que es reduccionista en cuanto a que este ha sido un proceso y hay que dar el componente histórico que tiene. Tanto de la Agrupación Ciudadana, que hemos venido trabajando el tema desde el año 2009, cuando se inicia una lucha por la libertad de Karina y luego una lucha por el reconocimiento del derecho a poder interrumpir un embarazo. Desde ese año se empieza a trabajar y se empieza a hacer visible, y luego ahora pues el trabajo que se tiene con la Alianza por la Salud y Vida de las Mujeres, un espacio que lo conforman alrededor de 30 organizaciones. Paralelo, las recomendaciones internacionales que han surgido, tanto en el último examen periódico universal, que fueron alrededor de 12 recomendaciones de los estados, en donde le pedían al Estado salvadoreño la revisión de su legislación. Además de otras instancias, Naciones Unidas y distintos relatores que ya se han pronunciado alrededor del tema. Entonces, esto es un proceso y definitivamente se ha llegado el momento en el cual se está dando una discusión, que no solo estamos hablando de un tema que las organizaciones y las instancias internacionales han dicho, sino que también la misma la sala de lo constitucional ha manifestado que es necesario que se dé en la Asamblea Legislativa esta discusión. Entonces me parece reduccionista que se pueda decir que este tema desvía, porque en los derechos humanos no hay un derecho más importante que el otro. O sea, de hecho, ese es un principio básico de los derechos humanos, que no puedes decir este derecho es más importante que el otro, sino que todos deben de estar colocados en un mismo lugar. Y tanto los derechos de las mujeres históricamente se han considerado de segunda, ¿verdad? Los derechos de las mujeres como derechos de ciudadanas de segunda categoría. Entonces, es importante que no tengamos posturas que estén cargadas de misoginia también, o de lastres machistas, sino que podamos decir, bueno,
Sí hay temas que son relevantes en nuestro país, pero hay temas que históricamente se habían invisibilizado. Entonces es urgente pues que podamos abonar a la discusión, que podamos decir si este es un tema de derechos humanos, pues debe ser discutido con la urgencia que merece. Creo que ha mencionado, Sara, una palabra importante, Denis, es reduccionismo. ¿Cómo este tema se puede reducir a ciertas expresiones muy concretas, pero hay un tema, una agenda que es mucho más importante, Denis, que es la agenda de derechos humanos en el ambiente legislativo y también en el sistema político salvadoreño? Me gustaría también tener tus apreciaciones a esto. Bueno, en un ambiente de democracia, sin duda también los derechos humanos de las mujeres son importantes valorarlos y en ese contexto, pues si bien es cierto, hoy en día la coyuntura nos dice que hay una crisis fiscal en El Salvador o un debate que gira en torno a ya quizá más de una semana al respecto, decir que los derechos de las mujeres han sido afectados desde hace casi 20 años a raíz de esta penalización absoluta del aborto y específicamente a partir del 20 de abril de 1998, donde entra en vigencia el Código Penal. Decir que cada día, cada 20 minutos, una niña o adolescente entre 9 años hasta 19 años está dando a luz. Esa es una crisis actual en el tema de violencia sexual a favor, obviamente, o en contra, debo decir, en contra de las niñas o adolescentes. Entonces creo que es importante poner también y no cerrar los ojos o quererse apartar de cualquier tema, sea crisis fiscal o cualquier otro, y no querer querer visibilizar el tema de los derechos de las mujeres. Decirles también de que a raíz de estas injusticias, de esta penalización absoluta del aborto, ha generado también una mortalidad materna en contra de las mujeres. Podemos ir a preguntar al Hospital Nacional de la Mujer, en donde también año con año se dan casos como el de Beatriz y otras mujeres. Entonces, por lo tanto, yo creo que va más allá del tema de decir que es reduccionismo y que también no se puede cerrar ni ya callar las voces respecto de esta problemática de la realidad social y en particular de vulneración de derechos de las mujeres. Hay un aspecto que me gustaría que abordemos, Denis, que es la lectura jurídica sobre esto. En la propuesta de ley que presentó la presidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Lorena Peña, habla sobre dos marcos de leyes para armonizarlas. Una es la ley de la vida libre contra la violencia y la de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres. ¿Cómo hay puntos de conexión entre estas leyes ya aprobadas por la Asamblea Legislativa y en vigencia con esta solicitud de reforma del Código Penal? Bueno, sin duda lo que ha existido es una violencia la cual no es fácil visibilizar. Y es el tema de la violencia estatal, violencia sexual y por supuesto el tema de querer con un acto administrativo, decir, con una vigencia de una ley, en este caso el Código Penal, restricción absoluta de aborto en términos prácticos, generar una violencia estatal en contra de las mujeres. Pero la verdad es que el marco legal, tanto a nivel nacional e internacional, sobra en este tema para poder despenalizar el aborto, al menos por causales, como se ha presentado hace un par de días en la Asamblea Legislativa. Lo cierto es de que la conexión más importante es que al fin se está cumpliendo una sentencia, la cual es de referencia, sentencia de proceso de inconstitucionalidad, que es la referencia 18-1998, la cual surge a raíz de una demanda que presentaron unos estudiantes de la Universidad de El Salvador en 1998, a raíz de haberse aprobado el Código Penal sin los permisos que sí se encontraban antes en la legislación penal. Estoy hablando del Código Penal que entró en vigencia en 1973 y que sí contemplaba 3 categorías de aborto. Estoy hablando del aborto terapéutico, ético y eugenésico. En todo caso, lo que se quiere al final es una reivindicación de estas 3 figuras de aborto y bueno, el incesto existe, el estupro existe. Han existido casos penales con los cuales uno puede acreditar o demostrar que sí existe esta realidad de violencia sexual en contra de las niñas y adolescentes. Pero lo que voy es que en ese contexto, al final, en el 2007, la Sala de lo Constitucional resolvió esta demanda de inconstitucionalidad, que insisto es la referencia 18-1998, y lo digo porque no es un capricho de las personas que estamos apoyando esta situación y este proceso, como decía Sara, desde el año 2009, sino que desde el 2007 ya existe esa sentencia y dijo
la Sala de lo Constitucional de que tenía que legislarse las figuras de aborto para que no existiera una inseguridad jurídica como valor constitucional que se encuentra siempre en el artículo 1. Y encima de eso, para terminar mi intervención, en la referencia 67-2010 de las demandas de inconstitucionalidad, también esto lo menciona o lo ratifica la sala actual. La Sala de lo Constitucional actual ha manifestado que ya la Sala de lo Constitucional había resuelto en el año 2007 el tema de aborto. En ese caso, lo único que se está haciendo es, al fin, darle cumplimiento a esta sentencia de la Sala de lo Constitucional. Quiero aprovechar, Sara, solo un aspecto, estamos cerca de la pausa, pero me gustaría tener tu apreciación sobre esto. ¿Cómo podemos promover una argumentación sustentada? Porque ha surgido una discusión científica con perspectiva laica y un debate en un ambiente democrático, Sara, para que el tema sea posicionado y que se discuta con el nivel y con la urgencia que esto requiere. Creo que es importante retomar esta experiencia, lo que ha dicho la Sala, bueno, la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia, en su artículo 2, habla del derecho que tenemos a las mujeres a vivir libres de toda forma de discriminación. Entonces, situarnos, en principio, para no caer en un debate que no contenga la realidad de las mujeres, sino que situarnos en la realidad concreta que enfrentamos las mujeres en el país. Y esto justo pues nos va a permitir tener un debate a la altura, ¿verdad? Poder situarnos en la realidad de las 1.444 niñas que fueron embarazadas, que fruto de violencia sexual en el 2015, situarnos en la realidad de las mujeres criminalizadas, en la realidad de las mujeres que hoy en día están yendo al hospital público, específicamente, y no están pudiendo tener acceso a una interrupción del embarazo, mujeres con cáncer, mujeres con cardiopatías, mujeres que están viviendo una experiencia de un embarazo ectópico, es decir, que se aloja fuera, afuera del útero, en las trompas de falopio, y que no es viable. Creo que al situarnos en la realidad de las mujeres y situarnos también en las recomendaciones internacionales, en lo que ha dicho la misma Sala, las leyes que se han creado en la misma Asamblea Legislativa, y al realmente retomarlas, pues vamos a poder tener un debate serio, científico y laico sobre todo. Porque si nos ponemos la perspectiva teológica o la perspectiva conservadora, en este debate pues tiene una carga dogmática que no nos va a permitir avanzar. Si solo lo reducimos a este es un tema bueno o malo, sí o no, o nos volvemos como un tema de blanco o negro, ¿verdad? Este es un tema de una escala de grises, un tema que requiere la complejidad, un tema complejo que requiere soluciones complejas y no simplemente una solución que esté situada en la criminalización, porque eso es la última de las alternativas que se deberían de proponer en ese estadio. Tenemos que hacer una pausa, Sara y Denis, pero me gustaría que en el siguiente bloque abordemos otros detalles y las reacciones que se han generado, no solamente en redes sociales, sino la reacción del partido de oposición Arena ante esta propuesta formulada por la presidenta de la Asamblea Legislativa. Este jueves 13 de octubre, el tema que estamos desarrollando entonces es la propuesta de despenalización del aborto y nos acompañan miembros de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Permítanos unos instantes, regresamos al espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, jueves 13 de octubre, y el tema que estamos desarrollando es la propuesta de despenalización del aborto. Nos acompañan Sara García y Denis Muñoz, miembros de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Retomando entonces la entrevista, Denis, me gustaría que hablemos un poco el marco de carácter internacional que se está dando sobre esto. Hay debates y discusiones en otros países del mundo, por ejemplo, Chile, Colombia, Perú, entre otros lugares, tienen este debate y a la base del sistema también interamericano de derechos humanos. ¿Cómo también está este factor o este elemento internacional puede influenciar o puede propiciar una discusión a mayor profundidad de este tema, Denis? Bueno, decir que El Salvador forma parte del sistema de Naciones Unidas, evidentemente, y que ya el mismo Comité de Naciones Unidas desde el 2003 le viene diciendo que tiene que existir un debate de altura, científico, serio, acerca de las consecuencias de la penalización absoluta del aborto en El Salvador y sobre todo de las niñas y adolescentes también por la causal violación. El Comité de la CEDAW en idéntico sentido ha hecho esas observaciones, así como también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en audiencias temáticas del 2010, 2013, también ha hecho las observaciones
situaciones. Lo que pasa es que en El Salvador no se habla al respecto de esas situaciones. Y si nos vamos a ver el tema comparativo de la situación del aborto en diversos países, decirles que, por ejemplo, Uruguay, Cuba, Canadá tienen una liberalización absoluta del tema de aborto. No nos vayamos lejos, en el Distrito Federal o ahora Ciudad de México, hay un plazo de 12 semanas para que la mujer pueda interrumpir voluntariamente en el sistema público de salud el embarazo como tal. Y por supuesto hay causales como en el caso de Colombia, Perú, Brasil. Y bueno, recientemente en República Dominicana hubo un cierto intento y de otro lado hay un proceso muy interesante en Chile donde se está dando este caso, pero solo El Salvador se está quedando atrás. Y lo peor de todo que en El Salvador no va solo el tema de la negación al derecho a la salud de las mujeres como derecho fundamental y derecho humano, sino también el tema pasa porque hay una criminalización y eso trasciende más este tema. Pero en este caso de la causal salud, creo que es importante decir que incluso la OMS ha estado muy pendiente de este proceso y la OPS. Por eso es que ya creo que mucha gente se está cansando de escuchar que El Salvador es caracterizado también por esta legislación del medioevo, de la Edad Media, respecto de que se está negando el derecho a la salud y por supuesto ni se puede hablar ni siquiera en el tema de derecho a la información conectado con la salud sexual y reproductiva y derecho sexual y reproductivo. Sara, ¿por qué el tema también se ha abordado de una manera tan fragmentada cuando podemos hacer una lectura muy integrada de este caso por el tema de interrupción del embarazo, pero por otra parte hablamos de violaciones, por ejemplo, violación sexual, estupro en el caso de niñas y adolescentes, hablamos del tema de salud sexual y reproductiva, pero pareciera ser que en el discurso se ve como asuntos fragmentados, sino que son componentes de un mismo eje. ¿Cómo articular esta lectura para la discusión, la sensibilización y una reflexión que requiere esta sociedad salvadoreña que se ha tardado muchos años? Sí, coincido con vos en cuanto a que se ha tardado demasiado, casi 20 años desde que se penalizó de manera absoluta. Definitivamente que ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el 97% de los países en el mundo reconocen y tienen el derecho de la interrupción del embarazo para salvar la vida de las mujeres. El Salvador es ese 3%, está dentro de ese 3%. Entonces, eso nos llama a la reflexión y nos lleva a preguntarnos por qué en nuestro país esto no se considera un tema o hasta hace unos días no se consideraba un tema de la agenda nacional. Y cuando se considera, todavía existen esas posturas, ¿verdad?, que te dicen no es el momento o simplemente es un hecho distractor. Entonces, ahí nos da nos da a conocer este elemento como el machismo internalizado, pero también toda una cultura incriminadora está en la práctica cotidiana de la misma Asamblea Legislativa, pero también de la sociedad. Por otro lado, este discurso definitivamente que tenemos que articularlo desde una perspectiva de derechos sexuales y derechos reproductivos, tenemos que situarlo en que estamos enfrentándonos a una forma de violencia de Estado contra las mujeres y contra las niñas, y de esa manera justo vamos a poder interconectar y vamos a poder ver que esta es una realidad que está pasando también en las mujeres jóvenes y también hay un componente de clase que se ha mencionado desde la Alianza por la Salud y Vida de las Mujeres, pero también desde otros espacios, cómo eso le sucede a las mujeres que van al sistema público. Entonces, definitivamente, articular esto como un tema de derechos humanos, el cual no está encima ni debajo, o sea, está a la base de una sociedad más justa, más democrática, en donde realmente se pueda respetar la diversidad de opiniones. Sara, este proceso y también Denis, este proceso requiere una lectura y también un proceso de negociación político, de debate político, porque claro, la propuesta se ha presentado ante la Asamblea Legislativa y eso significa tener los posicionamientos del Partido Arena y las expresiones que han tenido y a los intereses que representan. Y quiero aprovechar para pedir a la producción si podemos compartir unas declaraciones que brindó en su cuenta oficial de Facebook el diputado Johnny Wright, que parecen interesantes para la reflexión. Si la podemos tener en pantalla, estas declaraciones o esta imagen, más bien de las declaraciones del diputado Johnny Wright. No las tenemos en este momento, bueno, las vamos a publicar más adelante, pero a lo que quiero llegar es esto, Sara y Denis, sí. ¿Existe contrapartida en el sector, en el bloque del partido de derecha para tener una reflexión sobre esto? ¿Puede existir expresiones de diputados y diputadas que puedan propiciar a una reflexión
en otro nivel, con otras características y no las reacciones que se han tenido en justamente el día de ayer en la sesión plenaria por parte de algunos diputados del Partido Arena, Sara? Mira, creo que la posición del diputado de Arena, Johnny Wright Sol, nos da justo a conocer cómo no hay una visión hegemónica dentro de la derecha. O sea, dentro de la misma derecha hay posturas encontradas y él, pues en ese momento está llamando a un debate que sea realmente serio, más allá de los dogmatismos y de los fanatismos. Y ahí es donde justo yo me quería situar. Es que ayer pudimos ver cómo algunos diputados, específicamente diputados que incluso están buscando la pena de muerte para las mujeres con aumentar la pena de aborto a 50 años. Nosotras ya hemos hecho una denuncia internacional y nacional de ese tipo de prácticas porque cómo dentro de la Asamblea Legislativa se puede jactar del odio que se está promoviendo hacia las mujeres. Entonces, la postura de Johnny Wright Sol creo que al menos sitúa que existe esta diversidad de puntos, pero también debe de llevar a la reflexión a los diputados y diputadas del partido de Arena, específicamente, a que dejemos de ver ese tema como un tema dogmático, un tema de las jerarquías religiosas, sino que este es un tema que traspasa los derechos humanos y que pueden tener sus creencias personales. Yo creo que eso no está en duda. Cada diputado puede profesar la religión y puede tener una creencia específica sobre el tema, pero una cosa es tener su creencia personal y la otra es legislar para la población, para ese 53% de la población que somos las mujeres. O sea, no puede simplemente decirse, como estoy en contra personalmente, entonces no voy a escuchar. Porque ese ha sido el problema. Nosotras hemos tenido un acercamiento a algunas diputadas y diputados y sí nos hemos encontrado a que algunas de las diputadas y diputados de Arena se niegan incluso a escuchar y a conocer la realidad. Entonces, dentro de una democracia, esto es una práctica que no debe de permitirse. Nosotras como ciudadanas y como haciendo esta contraloría social también, no podemos permitir que estas personas que están representando y que están en la asamblea simplemente se nieguen a discutir y que lo único que estén promoviendo pues es dogmatismos que generan odio contra las mujeres. Y justo me comentan de producción, Denis, ya tenemos las imágenes y las podemos proyectar en este momento de las declaraciones del diputado Johnny Wright que tenemos en su cuenta oficial de Facebook. Quiero resaltar esto que aparece aquí. El hecho que el aborto sea ilegal no quiere decir que sea un problema que no existe. Hay quienes tienen la posibilidad de optar por abortar fuera del país o simplemente hacerlo de forma discreta. Y hay quienes no tienen esos recursos y deben recurrir a clínicas clandestinas donde incluso pueden perder la vida. Luego siguen otros comentarios, pero creo que es interesante el posicionamiento en función de la idea que también mencionaba Sara. Denis, ¿puede existir un espacio de debate dentro de la derecha y tener otros puntos de vista, otras creencias sobre esta perspectiva de la despenalización del aborto, Denis? Es que definitivamente hay que dejar fuera ya los dogmatismos infundados y centrarnos en una discusión de cultura de derechos humanos y sobre todo a nivel científico, pues. Resulta que también para eso creo que es necesario tener de alguna manera una empatía para aquellas víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y también para aquellas mujeres que corren riesgo su vida y que pueden acrecentar o incrementar la tasa de mortalidad materna que existe producto de los embarazos inseguros y también de embarazos ectópicos, como ya decía Sara. Pero creo que es importante decir que también el tema del aborto es multidimensional, porque Johnny Wright Sol lo que hace al final es hacer un planteamiento de estratificación social, porque si ya una persona puede salir del país a solucionar su problema o a tratar de ver cómo resuelve su situación, pues evidentemente va a tener que tener mínimo para el vuelo y también la estadía en otro lugar. Pero en ese caso concreto también a quien afecta es a la persona que tiene que acceder a un sistema público de salud en donde se le niega por la inseguridad jurídica que también ha tenido el personal médico respecto de la protección de ese derecho a la salud y la falta de conocimiento también en el tema del secreto profesional, que hay que decirlo. Denis, perdón que te interrumpa, pero me llama la atención este punto, es dónde participan los operadores del sector salud en esto, porque hemos conocido por varios casos que ha llevado la agrupación, particularmente caso Beatriz, María Teresa, entre otros, este punto del rol que han tenido los operadores del sector salud en estos casos. Digamos, en este debate también, ¿cómo participan o se incluyen ellos en esta situación?
Bueno, son las personas que están en primera fila y que se enfrentan, por supuesto, a todos estos dilemas, a todas las patologías que padecen las mujeres y que de pronto se vuelve necesaria la interrupción del embarazo y que no la pueden realizar porque están atados de manos respecto de tomar cartas en el asunto serias para salvar la vida y la salud de las mujeres, pues en ese caso concreto. Pero también, insisto, lo que ha existido no solo es el tema de conocer un poco de derechos y sobre todo derechos humanos de las mujeres, sino también el tema del secreto profesional. Imagínense que han creído el personal médico de que tienen la obligación de revelar su secreto profesional. Nada más cierto que eso. Resulta de que tienen la obligación de callarse de toda la información que tengan con su paciente. Así lo dice el artículo 265, numeral 2 del Código Procesal Penal, en donde establece el deber u obligación de denunciar o avisar, punto y seguido, excepción. Justamente la excepción es cuando está bajo el amparo del secreto profesional aquella información que ha obtenido producto de auxiliar o prestar sus primeros auxilios a la persona paciente en ese instante. Sí. Esto se condice con lo que establece el artículo 205 del Código Procesal Penal también, en donde dice de que bajo pena de nulidad no deberá de declarar en contra de la persona con quien está vinculado en los términos del secreto profesional. Y por último, el artículo 187 del Código Penal establece la conducta de que si yo como profesional, sea médico, abogado o cualquier profesión, yo revelo mi secreto profesional, estoy cometiendo el delito de revelación de secreto profesional, sin excepción alguna. Tenemos que cerrar la entrevista, Sara, pero me gustaría tener tu punto de vista sobre esto. Seguramente en este momento nuestra audiencia, gente joven, está viendo esta entrevista y quiere ponerse en discusión estos aspectos, porque claro, también hay un asunto hay una brecha generacional que podría llevarnos, o a una idea por lo menos, de tener una generación que pueda tener más criterio, más elementos de juicio para tener la discusión sobre esto. ¿Qué mensaje le mandarías tú a estos jóvenes y a estas personas que nos están sintonizando y que puedan propiciar un debate distinto y en un nivel y una altura distinta a la que se ha llevado en los últimos 15, 20 años? Sí. Por un lado, pues, a ponernos en los zapatos de las mujeres, esta empatía que necesitamos para construir un debate a la altura de los derechos humanos. Ponernos en los zapatos de las niñas, madres, ponernos en los zapatos de las mujeres que están yendo al sistema público y no están teniendo acceso a una interrupción del embarazo, sobre todo de las que aún siguen criminalizadas, de las 17 y más. Creo que el debate que ha iniciado ahora en la Asamblea Legislativa va a necesitar de las voces de las distintas experticias, de voces desde el gremio jurídico, el gremio de salud que está de manos atadas ante esta situación, de las psicólogas, de los economistas, de todas las expertices, personas que estamos en los derechos humanos, personas que estamos en el día a día conociendo de esa realidad, estudiantes, jóvenes, sindicalistas, y va a ser importante que expresemos nuestro respaldo también a que se está dando el debate, pero sobre todo a que aportemos a esta construcción colectiva de una propuesta que va a poder garantizar la salud y vida de las mujeres. Ya es hora que tomemos, por un lado, la seriedad para abordar esta temática y que podamos hacer exigencia a los diputados, podamos exigir en cada uno de los municipios donde están los diputados ubicados, esos diputados que tienen esas posturas tan reduccionistas, tan faltas de ética, que les podamos pasar la factura de estos hechos y que podamos decirle, diputados, si continúa con una postura que está contra de los derechos de las mujeres, usted ya no va a tener mi voto. Y así, porque si no, lo que va a suceder es que quedan hechos en impunidad. Ayer vimos hechos que están quedando en impunidad y no podemos permitir que en una cultura de derecho, en un Estado de Derecho, en donde se está hablando de una democracia, pues simplemente se estén permitiendo estas posturas que simplemente promueven odio. Así que a tener esa Contraloría Ciudadana, a diputados que se oponen sin un sustento real, sino que simplemente se oponen en base a un dogma, y pues a apoyar también y a expresar nuestras diferentes posiciones a través de las redes, a través de los distintos foros,
pero también a través de los distintos espacios de participación ciudadana que se van a estar generando desde la Alianza por la Salud y Vida de las Mujeres. Perfecto, Sara, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos por el espacio. Denis, un gusto. Gracias a ustedes. Y a ustedes también, amigos que nos acompañaron en el espacio de entrevista de este jueves 13 de octubre. Estuvo con nosotros Sara García y Denis Muñoz, miembros de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, y justamente fue el tema que abordamos en estos minutos. Permítanos una pausa, continuemos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.